momento para decirlo. Gracias. ¿Quién fue? ¿Irán? No, Diego. Diego. Gracias, Diego. Va a ser bastante difícil reconocer su voz en algún momento ahí en la facultad. Como lamentablemente no nos podemos ni ver ni nada. Vamos a estar todo un semestre juntos y después ni nos vamos a reconocer en el patio. Va a ser muy extraño eso. Bueno, mientras esperamos entonces que lleguen, bueno, de todas maneras va a estar grabado, veamos cómo podemos abordar el teorema. Entonces tenemos, en el fondo, por así decirlo, una transitividad de congruencia, ¿cierto? Y con respecto a qué lo podremos utilizar, entonces el hecho de que sean par lineal nos asegura inmediatamente, al menos acá, que tenemos un ángulo llano, ¿cierto? Y como ya vimos que todos los ángulos, estos ángulos son congruentes, eso ya lo probamos, ¿cierto? ¿O me equivoco? ¿Me parece? Sí, eso ya Sí, ya está lo probamos probado. ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar lo que tenemos que probar. Entonces consideremos los ángulos ahí ya descritos por el dibujo. Entonces vamos a considerar A o B y A o C par lineal. Por otro lado, entonces A' o' B' y A' o' C' par lineal. Tales que además presentan la congruencia de el ángulo A o B con el ángulo A' o' B'. Entonces veamos lo que necesitamos probar, ¿cierto? Que el ángulo AOC es congruente con el ángulo A' o' C'. Esto que sería el otro ladito, por así decirlo. Bueno, entonces lo primero, o al menos de la manera que vamos a trabajar nuevamente por construcción del segmento, como les decía, al menos el de construcción del segmento, uno de los que más vamos a utilizar para, para establecer segmentos congruentes a lo que necesitamos buscar, que nos permite de manera constructiva aplicar algún teorema. Entonces, como sabemos que los ángulos están formados por semirectas, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer, vamos a fijar puntos de tal manera. Entonces vamos a fijar ahí una A, aquí un otro punto en el A', o digamos la semirecta. Entonces un punto sobre la semirecta OA, un punto sobre la semirecta O'A'. Entonces podemos fijarlo A', de hecho, como punto, porque sabemos que este es un punto que determina la semirecta y podemos ubicarlo, digamos, en cualquier parte. Y de la misma manera con B y con respecto a B'. ¿Sí? Aquí con O y con, o sea, con C y con C'. De tal manera que tenemos una congruencia entre esos segmentos. Entonces supongamos que A', B' y C' están ubicados de tal modo que nos permite establecer la congruencia entre el segmento OA y O'B', el segmento OB y O'B', y el segmento OC y el segmento C'. Así,
tenemos la congruencia del triángulo AOB con el triángulo A' o' B' por LAL, esto por el ángulo ahí en cuestión. Recordemos que todavía no tenemos nada que nos permita establecer que los pares de lados, digamos los tres lados congruentes son un triángulo, determinan un triángulo congruente. Y por la suma de segmentos, nos permite decir que CB es congruente con C'B'. ¿Sí? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que podemos obtener? Lo primero que podemos obtener es respecto al ángulo OBA y el ángulo O'B'A'. Bueno, respecto a la congruencia de estos triángulos, ¿cierto? Sabemos que por lados y ángulos correspondientes en triángulos congruentes, ¿cierto? Tenemos que sus respectivos lados homólogos son congruentes y los ángulos también, ¿ya? Entonces, aquí no voy a, para reiterar siempre lo mismo, ¿cierto? Ya lo dije, esto nos permite establecer entonces que el ángulo OBA y el ángulo B'A' son congruentes y sus respectivos lados congruentes, en particular el que nos sirve sería el AB y el A'B'. Entonces eso vamos a identificar, vamos a escribirlo bien, ¿sí? Entonces, esto nos permite establecer la congruencia de estos triángulos. Entonces podemos concluir mediante LAL que el triángulo ABC y el triángulo, oh, perdón, A'B' y C' son congruentes. Como además supusimos que C es congruente a O'C'. Entonces, el triángulo AOC y el triángulo A'O'C' son congruentes por LAL, lo que nos permite nuevamente establecer que todos los ángulos correspondientes en triángulos congruentes son congruentes, en particular, y en este caso vamos a concluir que por lo tanto el ángulo AOC es congruente con el ángulo A'O'C', que es lo que queríamos probar. Entonces, aquí, justo donde dijimos supusimos esto, ¿cierto? Vale la pena nuevamente reiterar que el axioma de construcción, ¿cierto? Entonces, recordemos que eso es lo que nos dice que, así como que la praxis, tomamos este punto y lo fijamos acá, ¿cierto? Vamos a llamarle A nomás, o A1 para ser estrictamente riguroso. Si le llevamos a 1 este punto, el axioma de construcción de segmentos nos dice que sobre esta semirrecta podemos fijar un punto, existe al menos un punto, aquí le podemos llamar a 2, tal que estos dos segmentos son congruentes. De la misma manera, sobre la semirrecta OB, podemos fijar un punto B1, de tal manera que, dada otra semirrecta, podemos establecer, o bien existe al menos un punto, vamos a llamar B2, de tal manera que el segmento OB1 con el segmento prima B2 son congruentes.
¿ya? Y lo mismo con C. Entonces aquí uno le pone C1, supongamos, y aquí C2. Y nuevamente establece esa congruencia. Ahora, en vez de colocarle diferentes nombres, ¿cierto? Nosotros lo que hicimos fue simplemente llamarle A, llamarle B, llamarle C y los respectivos primas y establecer esta congruencia, donde está aquí la observación de rojo, ¿ya? Entonces, cuando pareciera a veces que de la nada, ¿cierto? Uno saca segmentos que ya son congruentes, estamos construyendo en base a este axioma. Bien, entonces si queremos ganar ángulos congruentes mediante pares lineales, sabemos que el teorema 14 ahí va a ser nuestro recurso. Entonces luego viene el corollario 4, que uno también de las propiedades que uno conocía, ¿cierto? El ángulo opuestos por el vértice generalmente, que nos establece que dos ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces vamos a llevarnos nuevamente esto para la pizarra y vamos a efectuar la prueba de esta propiedad. Bien, entonces vamos a abusar nuevamente del dibujo, ¿cierto? Vamos a decir que A o B y C o D son, vamos a abusar de la notación con el símbolo de ángulo para decir ángulos opuestos por el vértice. Entonces, ¿cierto? Aquí en el dibujito nosotros estamos escogiendo A o B y C o D como opuestos por el vértice. Lo que queremos probar entonces es que estos mismos ángulos son congruentes. Entonces, por definición, tenemos que la semirrecta OC y la semirrecta OB son opuestas. Entonces, por definición de opuestos por el vértice, aquí puse OP punto. Entonces, por definición de opuestos por el vértice, tenemos que OC y OB son semirrectas opuestas. Voy a poner de igual manera. Sería la semirrecta OA y la semirrecta OD. También son semirrectas opuestas. Como el ángulo AOC. Entonces, el ángulo AOC es par lineal con AOB y con COD. Entonces, como AOC es par lineal con el ángulo AOB. Y vamos a repetir entonces esto, porque es lo mismo. Nuevamente el mismo ángulo AOC es par lineal con el ángulo COD. Se tiene por el teorema anterior, ¿cierto? Por el teorema 14, que son congruentes. Y está listo.
Entonces, como dijimos, siempre los corolarios, los lemas, las proposiciones se demuestran de los teoremas anteriores, casi directamente. Entonces, claro, tenemos dos pares lineales y como vimos que si tenemos pares lineales a un ángulo congruente, en este caso como del ángulo en común, ¿cierto? Porque este ángulo es congruente tanto a este como a este. Y por definición de opuestos por el vértice, eh, son par lineal con ambos, ¿cierto? En común. Entonces, ahí tenemos la congruencia establecida. Bien, nos sigue el teorema 15. Otro teorema que tiene que ver con el triángulo isósceles, que hasta ahora es el único que hemos definido. Y nos dice que todo triángulo que tenga dos de sus ángulos congruentes es isósceles. Entonces, si nos damos cuenta, es una especie de recíproco del teorema 13. Entonces, el teorema 13 nos decía que todo triángulo isósceles, los ángulos adyacentes a la base son congruentes. Y el teorema que vamos a ver ahora es, si se dan cuenta, el recíproco, ¿cierto? Nos dice que todo triángulo que tiene dos ángulos congruentes es isósceles. Ahora, no nos dice respecto a la base, pero sabemos que la base es simplemente el lado adyacente a los lados congruentes. Entonces eso nos va a, una vez demostremos el teorema 15, nos permite establecer digamos, un nuevo teorema en conjunto con estos dos que hemos mencionado y que nos permite cambiar su es o su entonces por un sí solo sí, ¿cierto? Entonces vamos a establecer una relación de que triángulo isósceles sí solo sí tiene dos ángulos congruentes, perdón. Este es el último que vamos a probar el día de hoy. Entonces, demostración. ¿Qué es lo que vamos a considerar entonces? Triángulo con dos ángulos congruentes. Y lo que queremos probar es que es isósceles. Y recordemos que por definición era isósceles solo si tenía dos lados congruentes, ¿sí? O bien si utilizamos aquel teorema en este caso. Entonces consideremos el triángulo ABC con dos ángulos congruentes. Vamos a decir que el ángulo ABC es congruente con el ángulo ACB. Y lo que queremos demostrar, veremos que AB es congruente con AC, ¿cierto? Como lo que vimos por definición. Entonces, en la primera parte vamos a hacer algo constructivo casi de la misma manera que probamos lo anterior, solo que se va a dar cuenta que va a ser literalmente el recíproco. Muchas veces el recíproco, cuando uno prueba uno, se da cuenta que demostrar el recíproco es escribir desde atrás, desde abajo hacia arriba, la demostración anterior. Ya, entonces ahí le voy a dejar como observación que se den cuenta si es que es necesariamente reescribir el otro de atrás para adelante. Entonces consideremos nuevamente D y E, ¿cierto? Estos puntos que ubicamos en la semirrecta, tales que B está entre A y D, poner coma, eh, y que C está entre A y E. De tal manera que BD es congruente con CE. Entonces, como tenemos la congruencia de dos ángulos, ABC congruente con el ángulo ACB,
Y además tenemos que el ángulo ABC y el ángulo CBD, tenemos que ABC y el ángulo CBD son paralineal, ¿cierto? Sobre la recta AB o la recta AD. Notamos que por el otro lado tenemos otro par lineal, ¿cierto? En este ángulo de acá. Perdón. Sería ABC, ACB, perdón. Y BCE forman otro par lineal. Por teorema 14, entonces los ángulos a los cuales son congruentes. Sería CBD y el ángulo BCE. Así, el segmento BCE es lado común para dos triángulos, que sería el triángulo CPD y el triángulo CBE. El triángulo, digamos, que determina es aquellos ángulos, ¿sí? Los triángulos ahí chiquititos. Entonces, por el criterio LAL, estos dos triángulos son congruentes. De donde por ángulos y lados congruentes, en triángulos congruentes, esto es el mismo argumento que hemos escrito muchas veces ya. Entonces, tenemos que BE y CD como segmentos son congruentes y sus lados, ángulos correspondientes, que serían BDC y DEC, EBC y DCB, son congruentes. Además, como sabemos que por hipótesis tenemos que ABC como ángulo es congruente con el ángulo ACB y EBC congruente con DCB, ¿cierto? Eso que está aquí arribita, se tiene que por suma de ángulos el ángulo ABE es congruente con el ángulo ACD. Por lo que nos permite decir entonces que el ángulo BEC es congruente al ángulo BDC y tenemos que el segmento BE era congruente con el segmento CD, donde por L a L, perdón, ALA
¿cierto? Tenemos ángulo, ángulo, lado, tenemos solo un lado. Si tiene la congruencia entre el ángulo ABE, perdón, entre el triángulo de estos ángulos, ¿cierto? ABE y el triángulo ACD son congruentes, por lo que los respectivos lados homólogos son congruentes, en particular AB y AC, que es lo que buscamos. Aquí cuando sabemos que hay una congruencia y después esto inmediatamente implica la congruencia de su ángulo, de sus triángulos, sabemos que ahí uno escribiría nuevamente lo que hemos escrito muchas veces, por eso lo estoy omitiendo, ¿cierto? Que sería por lados y ángulos correspondientes o bien homólogos, que significaba lo mismo, ¿cierto? En triángulos congruentes, son congruentes, entonces eso es lo que implica esto, ¿cierto? Pero como siempre uno escribe lo mismo, después de que tiene triángulos congruentes y uno quiere usar, sabemos que los tres lados y los triángulos correspondientes van a ser congruentes, pero generalmente vamos a describir o uno va a identificar cuáles son los que nos sirven para utilizar posteriormente, ya. Ahora, a uno generalmente le sirve escribirlos todos. Por ejemplo, si uno escribe con la bismina, uno lo escribe todos y después deja los que le sirven, digamos, como hipótesis para utilizar ya sea un criterio o teorema de congruencia o para alguna construcción para hallar otra congruencia posteriormente. Entonces, respecto a esto, terminamos con la observación. La observación nos dice que el teorema 13 y 15 se pueden reunir en un solo enunciado, que, como bien dijimos anteriormente, el teorema nos dice que un triángulo es isósceles si solo si dos de sus ángulos son congruentes. Entonces, el teorema 16, digamos, hacia un lado se prueba utilizando el teorema 13 y hacia el otro lado, teorema 15. Entonces, es la unificación de estos dos teoremas, ¿vale? Y ahí, desde la definición 3 en adelante, vamos a continuar a partir de la próxima sesión. Recordemos que el jueves está el quiz. Entonces, de todas maneras, nos vamos a reunir en el mismo horario de clase establecido para ver los enunciados de las preguntas y todo eso. ¿Cómo le ha ido con los ejercicios, chicos?